Veremos este tema llamado calor latente. El calor latente. Hemos visto que la materia puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso y que se puede transformar de uno de estos a otro estado, ¿no? Es común para nosotros pues observar este fenómeno en el agua. Si podemos ver el agua, un hielo, cuando se le pone cierta cantidad de calor, es decir, que la temperatura sube, se vuelve líquido, pero si le seguimos poniendo más calor, pues llega un momento en que se hace gas, se empieza a evaporar. Bueno, pues el calor latente es el aumento de temperatura que propicia un cambio de estado. Se representa con la letra L y es la razón de la cantidad de calor entre la masa. Recordemos que cantidad de calor se representa con la letra Q y la masa con la letra M. Es decir, L igual a Q sobre M. ¿Sí? Calor latente es igual a cantidad de calor necesaria entre la masa a la que se está aplicando. ¿Sí? Entonces ese es el calor latente. El aumento de temperatura que propicia un cambio de estado. Como ya vimos, la cantidad de calor Q se puede medir en joules o calorías y la masa se mide en kilogramos o gramos. Pero tenemos dos tipos de calores latentes. El primero es el que se llama calor latente de fusión. Es la cantidad de calor necesaria para transformar una sustancia del estado sólido al líquido. Entonces, calor latente de fusión es cuánto calor necesito para que una sustancia que está en estado sólido pase a estado líquido. La temperatura en la cual ocurre este proceso que se llama fusión se le llama punto de fusión. Entonces, cuando un elemento cambia de estado sólido a líquido, se le llama fusión. A esa temperatura que sucede se le llama punto de fusión. Durante la fusión no hay cambio de temperatura, por lo que mientras el sólido se funda o derrita el líquido que se genera, tiene la misma temperatura que todo el sólido. Sí, es decir, si tienen un hielo ustedes y se empieza a derretir, en ese momento la temperatura del líquido y la temperatura del sólido es la misma, ¿sí? Porque se está llevando el proceso de fusión. A esa temperatura se está derritiendo y en ese instante pues es la misma temperatura. Ya cuando se termina de derretir todo el sólido, bueno, en ese momento empieza a aumentar la temperatura de ese líquido, ¿sí? Pero mientras está el proceso de fusión, no cambia la temperatura. Y el otro se llama calor latente de vaporización. Es la cantidad de calor necesaria para vaporizar la unidad de masa de una sustancia líquida. Es decir, cuánto calor es necesario para que un líquido empiece a transformarse en gas, en vapor. La temperatura en ese estado se llama punto de ebullición. ¿Sí? Aquí lo podemos ver en la gráfica, miren. Tengo un sólido, le empiezo a aplicar calor, ¿sí? Por lo tanto, pues empiezo a subir la temperatura, aumenta el calor, aumenta la temperatura. Cuando ese sólido se empieza a derretir, el calor sigue aumentando, pero la temperatura no. Mientras ocurre el proceso de fusión, o sea, que se transforma de sólido a líquido,
La temperatura no cambia, aunque sí el calor. A eso se le llama calor latente de fusión. Ya cuando se transformó todo en líquido, nuevamente sube la temperatura, el calor también sigue aumentando y llega un momento en que se empieza a transformar en vapor o en gas. Bueno, en ese momento se le llama calor latente de vaporización. Y aquí en este momento el calor sigue aumentando, pero la temperatura no. Hasta que todo se transforma en gas, en ese momento la temperatura seguirá aumentando igual que la cantidad de calor. Bueno, ya existen valores para cada sustancia y para cada cambio de estado. Por ejemplo, el agua. Para que el agua cambie de sólido a líquido, se requiere aplicarle 79.7 calorías en cada gramo. Para que el agua cambie de líquido a gas, se requiere aplicarle 540 calorías a cada gramo. Sí, acuérdense que hablamos de cuánto calor se necesita. ¿Sí? Esa es la cantidad de calor que se le necesita aplicar para cada uno de estos puntos. Y así tenemos diferentes sustancias en esta tablita de ejemplo. El calor absorbido o liberado lo podemos expresar de la siguiente forma. Q, cantidad de calor, es igual a masa M por L, calor latente. El calor latente pues puede ser de dos tipos como ya lo vimos, de fusión si es de sólido a líquido o de vaporización si es de líquido a gas. Vamos a ver este ejercicio. Miren. En una bebida se colocan 30 gramos de hielo. ¿Qué cantidad de calor será absorbida por el hielo durante su cambio de estado sólido a líquido? Bueno, pues ¿qué datos me dan? Pues me dan la masa y me dicen que cambió de sólido a líquido, es decir, necesito el calor latente de fusión del agua, ¿sí? Porque en este caso, bueno, pues es un hielo de agua, ¿no? Entonces, tengo estos datos. Masa, no sé la cantidad de calor, eso es mi incógnita, pero sé el calor latente de fusión del agua, que son 79.7 calorías sobre gramo. La fórmula que vamos a utilizar pues es la de cantidad de calor igual a masa por calor latente. Simplemente, primero hay que fijarnos, ¿no? La masa me la dan en gramos, el calor latente ya está en gramos, ¿sí? Ok, entonces puedo aplicar la fórmula sin problema. Q igual a M por L, sustituyo masa 30, calor latente 79.7, y eso me da 2.391 calorías. Quiere decir que necesitamos aplicarle 2.391 calorías a estos 30 gramos de hielo para que se derritan completamente. En ocasiones, el calor latente me lo pueden dar en joules o en calorías. Bueno, en este caso vamos a convertir calorías sobre gramos a joules sobre kilogramos. Tengo 79.7 calorías sobre gramos. Bueno, pues quiere decir, si se fijan, calorías está arriba, entonces voy a tener que poner calorías abajo y su equivalente en joules arriba. Calorías, aquí está calorías abajo, para que se eliminen y me quede joules. ¿A qué equivale una caloría? A 4.184 joules. Tengo gramos aquí abajo, pues lo tengo que poner arriba para que se eliminen.
y hago su equivalente. 1000 gramos son 1 kilogramo. Bueno, pues ahora este lo multiplico por este y luego por este y lo divido pues entre 1. Y eso me da 333.464.8 joules sobre kilogramos. Este es el calor latente de fusión del agua, pero representado en joules sobre kilogramos.